Entrevista al licenciado Antonio Ramiro Morales González sobre el tema de tesis, análisis económico y jurídico de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento en Guatemala. La primera pregunta, licenciado, dice así: ¿qué opinión tiene sobre la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, decreto número 20-2018 del Congreso de la República de Guatemala? Bien, en primer lugar, me parece que es una ley que tiene fundamentos muy bien, eh, sus fundamentos son muy nobles, tienen principios bastante éticos y bastante saludables para el clima económico del país. Sin embargo, su ejecución me parece bastante deficiente, porque impone reformas a diferentes leyes, como el Código de Comercio principalmente, creando una sociedad que tiene poca funcionalidad para el país. Para el emprendedor actual es muchísimo más práctico, más económico y más sencillo crear una empresa mercantil individual o incluso en copropiedad que crear una empresa, una sociedad de emprendimiento, porque yo no le veo mucho sentido. La considero una sociedad completamente antitécnica porque tiene bastantes contradicciones legales. Permite, por ejemplo, la creación de una sociedad a través de un documento privado, lo cual le resta formalismo. Además, permite la creación de una sociedad unipersonal, lo cual contraría al resto del sistema pues, jurídico del país. Y considero que si el Estado en ese momento tenía pensado ya emitir la ley de emprendimiento, creando la sociedad de emprendimiento, no le veo el sentido de la reforma anterior del Código de Comercio en la que se bajó el capital de 5.000 quetzales a 2.000 para crear a 200, perdón, para crear una sociedad anónima, porque entonces no debió haber emitido esa reforma si después pensaba emitir la sociedad de emprendimiento. Considero que mejor se hubiera quedado el Código de Comercio con los 5.000 quetzales mínimos para crear una sociedad anónima y entonces ahí introducir la sociedad de emprendimiento, porque ahí habría tenido un mejor y mayor sentido. Pero si la sociedad anónima se puede crear con un capital de 200, yo me considero un completo detractor de la sociedad de emprendimiento, porque entonces asesoraría a mi cliente en el sentido de que mejor cree una sociedad anónima. Muy bien, licenciado. ¿Conoce usted las características jurídicas más importantes de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento? Sí, se supone que es una sociedad que promueve el emprendimiento en pequeños empresarios con el objeto de que tengan gastos mínimos para crear una sociedad anónima. Me parece algo bastante positivo, pero reitero lo que dije en la respuesta anterior, que si ya se habían bajado los costos de una sociedad anónima, entonces no le veo el sentido de que ahora se introduzca una sociedad de emprendimiento. Muy bien, licenciado. Este, ¿Tiene conocimiento acerca de los beneficios de la inscripción de una sociedad de emprendimiento ante el Registro Mercantil General de la República? Pues beneficio sería que se crea a través de un documento privado, lo cual abarata más costos honorarios notariales, etcétera, y que se puede hacer en línea, lo cual es bastante positivo, pero también se puede hacer en línea la inscripción de una sociedad anónima, así que pues, esa sería la respuesta. Muy bien, licenciado. De conformidad con la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento y su reglamento, un emprendimiento, para ser considerado como tal, la idea de negocios debe contar con las características de escalabilidad e innovación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, el tema es que el emprendimiento responde a una serie de conocimientos que versan más en materia económica que en materia legal. La materia legal únicamente es el mecanismo para que el emprendedor lleve a cabo su idea o la ponga en movimiento y ejecute tareas técnicas que resuelvan problemas del pueblo, y que a la vez el emprendedor, pues a la vez que satisface una necesidad, pues se gane la vida honestamente. Pero pienso que la incidencia de la innovación en el mercado emprendedor la determina el propio mercado, no debería ser determinada por una ley, porque el mercado es el que debería determinar en condiciones normales, en condiciones ideales, cuáles son las formas y vías para que un emprendedor haga lo que sabe hacer, y que la ley únicamente le proteja y le ayude a llevar a cabo su idea, pero no que le dé lineamientos, porque eso lo veo yo contrario a lo natural. Muy bien, licenciado. Para el año 2020, la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento contó con un presupuesto asignado de 3.937.434 quetzales. Sin embargo, en este mismo año, ante el Registro Mercantil General de la República, solo se inscribieron un total de 23 sociedades de emprendimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión al respecto es que esa entidad únicamente está desperdiciando recursos del Estado, porque esos 3 millones pudieron ser invertidos en otra cosa.
porque 23 sociedades de emprendimiento en un año es una estadística paupérrima para lo que la ley pretendía. Y más allá de ello, pues en mi caso, pues yo me dedico al derecho mercantil. Me han requerido y me han preguntado si es propio crear una sociedad de emprendimiento y yo he sido uno de los detractores de la ley, por lo cual he encaminado a mi cliente y le he asesorado en el sentido de que es mejor crear una SA, porque si a la postre la propia ley dice que cuando la sociedad empieza a crecer hay que pasarnos a la SA, entonces en lugar de ahorrar costos nos termina haciendo el costo mayor. Así que pienso que es un desperdicio. Muy bien, licenciado. Para el 2021, la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento contuvo un presupuesto asignado de 9.249.994 quetzales. Sin embargo, en este mismo año, ante el Registro Mercantil General de la República, solo se inscribieron un total de 6 sociedades de emprendimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues en el sentido de la respuesta anterior me parece un desperdicio, me parece además ilógico, porque si en el año anterior, 2021, se inscribieron 23, lo que debió haber hecho el Estado es bajar el presupuesto, no multiplicarlo por 3, así que me parece una cosa ilógica, un desperdicio. No sé a dónde fue para ese dinero, pero seguramente está causándole un gasto innecesario al Estado. Muy bien. Y en el mismo sentido se dirige la siguiente pregunta que dice: para el 2022 la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento contuvo un presupuesto asignado de 76.416.544 quetzales. Sin embargo, en lo que va del año, ante el Registro Mercantil General de la República solo se han inscrito 2 sociedades de emprendimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues en el mismo sentido de las dos respuestas anteriores, me parece no solo un desperdicio, sino que aparte ilógico y pues, no sé, le veo matices que no quisiera abordar temas políticos porque nos vamos a extender en cosas en las que no vienen al caso con la entrevista, pero si ya era ilógico haberle multiplicado por 3, ahora imaginemos multiplicarlo casi por 10, después de que solo 6 se inscribieron en un año y en este año presente únicamente eran 2. El año próximo se va a inscribir solo una y vamos a tener un presupuesto de 500 millones, o sea, es la tendencia, lo cual me parece innecesario, ilógico, absurdo, pues no sé qué más adjetivos agregarle, pero sí me considero un detractor de este tipo de emprendimiento. Muy bien, gracias, licenciado. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento en Guatemala? Bien, los efectos jurídicos, pues, necesariamente los tenemos que interpretar en el orden de que tenemos una nueva sociedad en el sistema legal, la de emprendimiento, pero insisto en lo que ya respondí en una respuesta anterior, valga la redundancia, en la cual dije y sostengo que la calidad y el movimiento del mercado debería ser determinado por el propio mercado. El hecho de que exista una ley de emprendimiento, eso no estimula al emprendedor, sino que el Estado tendría otras formas para estimular el emprendimiento. Y si lo vamos a hacer a través de una ley, ¿por qué no emitir entonces una ley de competencia que regule la competencia legal entre los comerciantes? Eso sí sería una ley que estimule, o propulsar la ley concursal, por ejemplo, o propulsar reformas tributarias que incentiven al emprendedor a continuar con su labor emprendedora, o a aquellos que tienen la idea, pues que lo hagan realidad. Pero el hecho de que se cree una ley de emprendimiento en la que me ponen una sociedad que tiene menos requisitos y menos costos, pero que la propia ley dice que cuando llegue a cierto límite me voy a tener que pasar al régimen de sociedad anónima, lo veo como un completo desperdicio. O sea, sigo en la misma línea. Muy bien, licenciado. A partir de la vigencia de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento en Guatemala, ¿se puede afirmar que existe un clima de negocios favorable para los emprendedores? El emprendedor es como la gallina de los huevos de oro en el país. Es el comerciante emprendedor, aquel que paga los impuestos para que los funcionarios cobren sus salarios, para que tengamos carreteras, para que tengamos todos los servicios que tenemos y de los cuales gozamos. Y por ello es que pienso que el Estado debería preocuparse más por el emprendedor. Hay leyes que son extremadamente garantistas para otros sujetos que no le producen mayores beneficios al Estado, y pues hemos dejado de lado al emprendedor. Y pienso que esta ley no soluciona absolutamente nada. Muy bien, licenciado. En el marco institucional, ¿cuáles considera que son los retos que debe superar tanto el registro mercantil, así como la unidad de fortalecimiento al emprendimiento para mejorar el servicio que brinda a los emprendedores? En primer lugar, no perder independencia. El registro mercantil yo veo que ha tenido reformas bastante importantes que nos han hecho más cómoda la vida para aquellos a los que nos dedicamos a esta rama. Los servicios virtuales son bastante buenos, son bastante ágiles, bastante rápidos.
están innovando constantemente y eso me parece plausible. Sin embargo, con la introducción de esta unidad de fortalecimiento al emprendimiento, pues yo no quisiera que esta unidad venga a restar la independencia al registro mercantil, no sería cómodo para el registro mercantil. Y pienso, como ya dije anteriormente, que existen otras maneras en las cuales o mediante las cuales el Estado puede pues, reforzar la actividad emprendedora. Una de las características que yo veo que son primordiales es que el Estado, a través de la reforma de leyes, pueda garantizar que las personas que invierten dinero en el país puedan recuperar su dinero sin mayores problemas. Pero si nos vamos analizando ley por ley y llegamos, por ejemplo, al Código Procesal Civil, encontramos en que los juicios de ejecución no son eficaces. Si yo pongo mi dinero en movimiento, emprendiendo un negocio, digamos, soy socio capitalista de otra persona y esa persona pues hace un, digamos, mal uso del dinero y se me desaparece y no tengo cómo localizarla. Me es complicado notificarle de una posible demanda y luego si no tiene bienes embargables la cosa se complica. Considero que en vez de emitir leyes como esta que crean unidades y entidades que no le aportan nada al Estado, podríamos mejor dedicarnos al estudio técnico de leyes que ya existen y cuya reforma podría generar un mejor clima de inversiones, mejorando, por ejemplo, entre otros muchos ejemplos que podría darle, los procesos de ejecución en el país. Pero, por ejemplo, he hablado con abogados que tienen un cierto tiempo de ejercicio, bueno, obviamente no solo son algunos, no lo son todos, pero que opinan que los juicios de ejecución son perfectos porque están perfectamente diseñados. Y en teoría creo que lo están, pero en la práctica tienen muchas deficiencias. El simple hecho de que se pudiera hacer una coalición entre tribunales y RENAP para que el RENAP ayude a individualizar a una persona, dónde vive, o que nos auxiliemos de SAT o de cualquier otra forma en la que podamos hacerlo, pudiera ayudar mucho a localizar a una persona y notificarle de posibles demandas. Pero si empezamos desde la sola notificación de una demanda, nos topamos con serios problemas que le impiden a los inversionistas recuperar sus capitales y que eso redunda en que pues, no lo vuelvan a hacer en el futuro. Y eso estanca la economía del país. Así que considero que hay otras formas de colaborar con el emprendimiento, más allá de emitir leyes que sean propias del emprendimiento, sino que el clima de los negocios proviene de la armazón jurídica del Estado como tal. Muy bien. Licenciado, ¿cómo describiría su experiencia en el Registro Mercantil General de la República para el trámite y creación de las sociedades de emprendimiento? Bueno, podría dividir esa respuesta en dos partes. Como en mi experiencia en el registro mercantil, excelente, porque han estado innovando bastante y de verdad que es plausible lo que están haciendo. En cuanto al tema del emprendimiento, no lo sé, porque no he creado ninguna, porque siempre que un cliente me pregunta y me solicita, yo le explico estos pormenores y pues lo termino induciendo a que creemos una SA o una empresa mercantil. Así que no he tenido la ocasión todavía. Muy bien. Licenciado, ¿cuál es el plazo promedio de registro de una sociedad de emprendimiento en el registro mercantil? No tengo el dato porque no he creado ninguna, así que no he participado en ningún trámite de estos. Muy bien. Y por último, licenciado, ¿cuál es el costo promedio del registro de una sociedad de emprendimiento ante el registro mercantil? Tampoco sabría decirle porque como respondí anteriormente no he tenido la oportunidad de participar en ninguna. Muy bien, muy bien. Esta ha sido la entrevista al licenciado Antonio Morales. Muy bien, muchas gracias para servirle. Gracias, Vic.